Bienvenidos todos. Gabriel y Galán, hombre de letras español, plasmó en uno de sus poemas la escena pueblerina de una procesión de Viernes Santo, en la cual unos hombres llevan en andas la imagen de Jesús coronado de espinas, mientras otros llevan unas estatuas de soldados en actitud de golpear a Jesús. Un niño ve la escena, se indigna y de una pedrada derriba la cabeza de una de las estatuas de los soldados. La gente se arremolina y le cuestiona: ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y el niño les responde: porque sí, porque le pegan sin haber ningún motivo. Y el poeta Gabriel y Galán cierra su poema con estas palabras: hoy que caminando voy, viendo a Jesús padecer, interrogándome estoy, ¿somos los hombres de hoy aquellos niños de ayer? El equipo de producción del programa Queso, Pan y Vino ha preparado el complemento de un especial centro de interés, la Sábana Santa. El valor de esta conferencia radica en que los investigadores ofrecen hoy información que no estaba al alcance hace 1, 2 o más años. Como lo van a demostrar nuestros invitados especiales, por quienes me siento muy honrado al presentarlos. Está con nosotros José Gómez Villaseñor, egresado de la Escuela Cristóbal Colón de la Villa, ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha fortalecido su currículum con diplomados en diversas áreas, tanto técnicas como de formación humana y política, y ha enriquecido su vida con el magisterio en los niveles de educación media y superior. Comprometido él desde temprana edad con la sociedad, ha sido dirigente del movimiento de Juventudes Cristianas. En el ámbito empresarial se ha desempeñado como industrial, perteneciendo a varias asociaciones y cámaras. Ha servido a México como diputado federal en la 59ª legislatura. Fue asesor en el gobierno federal, director de inmuebles federales en uso de asociaciones religiosas y director general del Patrimonio Inmobiliario Federal. Desde joven ha sido estudioso de la historia, la literatura y la religión. Ha investigado e impartido conferencias acerca de varios temas, entre ellos la formalización de los templos de las asociaciones religiosas, el testimonio de San José Sánchez del Río, que lo motivó a escribir el libro Nos vemos en el cielo, y el tema que hoy nos reúne, la Sábana Santa. Él tiene a gran dicha haber estado en Turín para la síndone o exposición de la Sábana Santa, en donde reafirmó su fe y su conocimiento sobre este tema. Está también con nosotros Adolfo León Orozco Torres. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, graduándose en 1970. Trabajó como investigador en el Instituto de Geofísica durante 42 años. Ha sido presidente de la Comisión de Historia de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía y secretario del Organismo Nacional de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica de 1999 al 2003. Socio fundador y secretario general del Centro Mexicano de Sindonología de 1983 a 1998 y actualmente es el presidente del mismo a partir de 1999. Ha impartido más de 800 conferencias sobre ciencia, religión, la Sábana Santa y sobre el acontecimiento guadalupano.
Participó en 3 congresos internacionales sobre la sábana santa y la tilma de San Juan Diego en Roma, en México y en Jerusalén. Y ha impartido cursos sobre estos temas en el extranjero. En el 2018 y 2019 estudió y acreditó el curso Science and Faith in Dialogue, impartido por la Facultad de Teología de Cataluña, España. Desde el 2017 a la fecha, es responsable del proyecto Ciencia y Fe del Colegio de Estudios Guadalupanos de la Universidad Intercontinental. Para mí es un honor otra vez compartir este panel con mi estimado y fino amigo, el físico Adolfo Orozco, con el cual he tenido la oportunidad de tratarlo años atrás también, cuando íbamos a hacer una presentación ahí en el gobierno federal. Gracias. Muy bien. Como ustedes saben, y ya lo mencionó Andrés, es el presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Es en México la persona que más conoce de este tema y nos está haciendo el favor de compartirlo a este queso, pan y vino. Este queso, pan y vino, como ustedes saben, es nuestra difusión de los exalumnos de la Escuela Cristóbal Colón para temas que juzgamos que son interesantes, y gracias a Dios lo hemos podido compartir, no nada más con los exalumnos, sino con mucha gente más que nos sigue a través de los medios de comunicación. Me gustaría empezar por recapitular un poco de lo que vimos en el programa pasado. En el programa pasado vimos qué era la sábana santa, en qué consistía, sus tamaños, etcétera. Los 4 tipos de imágenes que se veían en la misma. También vimos que se encontraba en Turín, y también el recorrido que se hizo de esta misma sábana desde el lugar donde depositaron el cuerpo de nuestro Señor en Jerusalén, después Edesa, Constantinopla, y después pasó a Francia en Chamberlain, y por último llegó a Turín. Yo quisiera que ahora empezáramos por un tema que es un poco escabroso y que a mucha gente le da un poco de temor o de duda. Vamos a darle el knockout a la prueba del carbono 14. ¿Te parece bien? Claro que sí, Pepe, con mucho gusto. Gracias por la introducción. Para mí también es un gran placer poder estar con todo este grupo de exalumnos de la Salle, que tiene un lugar muy especial en mi corazón y en el corazón del Centro Mexicano de Sindonología, por el trabajo que hizo el doctor Enrique Rivero Borrell Vázquez, estudiando la sábana santa, difundiéndola y fundando este centro. Y como todo el mundo sabe, pues el ataque más grande que ha habido en los últimos años a la autenticidad de la sábana santa fue esta famosa prueba del carbono 14, según la cual el lino del que había sido tejida la sábana santa había sido cosechado entre el año de 1290 y el año de 1360. Pero para que la gente entienda muy brevemente qué es el carbono 14, les diríamos, todos hemos oído hablar del carbono, es parte fundamental del ciclo de la vida. Pero el carbono como tal en realidad tiene 3 tipos de carbonos. El carbono fundamental, el que es más conocido, que se conoce como carbono 12, porque tiene 12 partículas en su núcleo, 6 protones y 6 neutrones. Pero hay 2 isótopos que se llaman químicamente, que viene el nombre de isos igual y topos lugar. Ya están en el mismo lugar de la tabla periódica de los elementos y por lo tanto son carbono. Pero el carbono 13 tiene 7 neutrones en el núcleo, y el carbono 14 tiene 8 neutrones. O sea, todos tienen 6 protones, que es lo que lo hace ser carbono, pero distintos números de neutrones. La diferencia es que el carbono 14 en forma espontánea se convierte en nitrógeno. Entonces, el carbono 14 que se produjo inicialmente cuando
surgió, el universo, pues ya desapareció porque tiene un tiempo de vida relativamente breve. Estamos viendo aquí en la parte de abajo de la imagen como el carbono 6, que tiene 6 protones y 14 nucleones, se convierte en nitrógeno y emite un rayo beta, que es un electrón, y un rayo gamma, que es un fotón. Con una vida media, nos dicen, de 5.730 años. Esto es cada 5.730 años la cantidad de carbono 14 que hay se ha convertido en nitrógeno. Ahora, si el carbono 14 tiene una vida media tan poca, ¿cómo es que hay? Porque el que hubo inicialmente ya desapareció hace mucho tiempo. Bueno, es que el carbono 14 se está produciendo continuamente en la atmósfera superior de la Tierra. Y los rayos cósmicos, que son partículas muy energéticas que vienen del universo, chocan con algún elemento químico de la atmósfera y cuando chocan con un nitrógeno lo convierten en carbono 14 con esta ecuación, digamos, que tenemos aquí. Entonces ese carbono 14 baja por gravedad a la superficie de la Tierra y es absorbida por los seres vivos. En la comida, al respirar, todos los seres vivos estamos absorbiendo carbono 14. Pero al morir el carbono 14 y nosotros dejamos de absorberlo, empieza a desintegrarse, como dijimos, a esta tasa de 5.730 años. De modo que si nosotros encontramos un hueso de mamut y tenemos una idea de cuánto carbono 14 tiene este hueso de mamut, pues podemos saber ahora más o menos hace cuánto tiempo murió con bastante precisión. De modo que este método, que ha sido muy utilizado en muchos estudios científicos, es realmente un método muy útil en muchos casos, aunque como todos los métodos científicos, tiene sus asegúnes. Y la prueba consiste básicamente en medir cuánto carbono 14 tiene la muestra. Este pedazo de hueso, pedazo de textil o el pedacito de la sábana santa que cortaron y que quemaron para obtener el carbono 14, hay que saber cuánto carbono 14 tenía. Y de este dato se puede hacer el cálculo aproximado de hace cuánto murió la planta o el animal del que tenemos la muestra. Pero lo más importante es que esta prueba es destructiva. Y esto quiere decir que lo que teníamos, pues lo tenemos que deshacer para poder medir el carbono 14. Por eso en la sábana santa se permitió que se cortara una parte muy pequeña. Ahora, para medir la cantidad de carbono 14, se carboniza la muestra y luego hay un sistema en física que es, se aceleran estos átomos de carbono, se meten a un lugar donde hay un campo magnético, y el campo magnético, para que quede muy sencillo, separa el carbono 2, el carbono 13 y el carbono 14. Y entonces esto nos permite conocer exactamente cuánto carbono 14 hay en la muestra que estamos analizando. Pero cuando se le iba a aplicar a la sábana santa, hubo muchas críticas y muchas controversias. Porque fíjense, el creador de este método, el doctor Walter Levy, que ganó el Premio Nobel de Química por desarrollar este método, podemos decir coloquialmente que se le pararon los pelos de punta cuando yo que le iban a aplicar el carbono 14 a la sábana santa. Dijo que era insensato. ¿Por qué? Pues porque esa tela no ha estado aislada, ha sufrido muchas peripecias, ha ido y venido. Estuvo en el saqueo de Constantinopla, sufrió un incendio en 1532, estuvo escondida en una muralla. Entonces él dijo, seguramente se ha alterado el contenido de carbono 14. A pesar de eso, se hizo la prueba, la Iglesia la permitió, se dio el resultado que todos conocemos y que causó mucha controversia. Sin embargo, para la fecha actual, Pepe, ya sabemos qué pasó. En la zona donde tomaron las muestras para el carbono 14, había una mezcla de tejido antiguo y de tejido reciente. Y entonces el dato que se obtuvo fue lo que se llama un promedio pesado de la antigüedad del lienzo. Y ese promedio pesado pues nos dio ese dato que no es representativo de la edad de la sábana santa. En un artículo que se publicó en la revista termoquímica Acta en 2005, el doctor Ray Rogers nos dice, la zona donde se tomaron las muestras es diferente químicamente de la zona de la sábana santa. Entonces lo que se dató bien, pero no es la sábana santa. Así que, pues ahorita hay propuestas de repetir la prueba, pero es difícil que la Iglesia lo acepte
porque hay que cortar y hay destruir. hay que destruir. Ahora, parte de la sábana santa, bueno, la sábana santa es un lienzo de lino y se supone que cuando hicieron los remiendos, incluso decían que con corporales, estos remiendos eran de otro tipo de fibra, eran de algodón o también eran de lino. También de lino, los corporales se entiende que son de lino, pero esos remiendos se hicieron después del incendio. Uh-huh. En realidad, la zona donde se tomaron las muestras es de una esquina que parece ser, aunque esto no está confirmado, en algún momento del siglo XIV, XV, XVI le cortaron un pedacito para regalárselo a alguien o vendérselo a alguien, y para que no se notara, le cosieron, le surcieron en una forma muy delicada que se hacía incluso mezclando hilo con hilo, para que no se notara, y la colorearon. Pero con el paso del tiempo se ha notado ya la diferencia entre la parte que se añadió y la sábana santa como tal. Muy bien. Continuamos hablando ahora de el polen. El polen, nosotros, como lo comentamos en el programa pasado, hay veces cuando vemos hacia un rayo de sol, vemos una cantidad de partículas que están flotando. Esas son polen. Pero aparte también, en el momento de que amortajan el cuerpo de nuestro Señor, colocan cierto tipo de plantas. Y ese tipo de plantas son de la zona de Palestina. Y ese tipo de plantas las tenemos perfectamente identificadas, ¿verdad? Así es, sí. Ese estudio lo hizo un doctor suizo, el criminólogo Max Frey, que era ateo, Hay que contar que él era ateo, pero él hizo el estudio y confirmó que la tela tiene polen de plantas endémicas de Palestina. De modo que no se puede explicar la procedencia de la sábana santa más que viniendo de Palestina. Así es. Ahora está en Turín, sin embargo, tenía que haber estado antes en Palestina para haber tenido ese tipo de polen. Claro, exactamente. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los famosos liptones. Estos liptones eran unas monedas que había de circulación en aquel entonces, en el tiempo de Poncio Pilato. Él las mandó hacer entre el año 27 y se destruyeron prácticamente al él fallecer en el año 36. Estos leptones tenían un báculo. Ese báculo es un báculo que tenía una tradición griega, que era una tradición que decían que tenían que pasar hacia una laguna que se llamaba la laguna Estigia. La laguna Estigia. Entonces, con esas monedas las colocaban para que en un momento dado no los ojos de la persona que estaba amortajada no se le vieran, y también para poder fechar hasta cierto punto el tiempo en el cual fueron colocados. Entonces yo quisiera que después de ver estos dos acontecimientos, estos dos datos, el de los liptones y el dato relacionado con la movilidad que tuvo la sábana santa, nos hablaras ahora, por favor, de la imagen tridimensional de la sábana santa. Sí, con mucho gusto. Y solamente un comentario, quienes tenían esta costumbre de poner las monedas para cruzar la laguna Estigia eran los griegos. Así es. Pero otras civilizaciones antiguas también la tenían. Se considera que en el caso de Cristo en la sábana santa el único objetivo era evitar que eventualmente abriera los ojos, porque como pasa a veces con los cadáveres, tienen movimientos reflejos, se afloja un músculo, y entonces no tener una costumbre ritual, sino simplemente una costumbre de preparación del cuerpo, ¿verdad? Sobre la imagen tridimensional, mira, fue la cosa más sorprendente que hubo en el estudio que se hizo en 1978. Los doctores Jackson y Jumper, que estamos viendo en la imagen,
estaban estudiando la superficie de Marte con ondas de radar. Tenían un satélite alrededor del planeta y mandaban una señal de radar. La señal que rebotaba de una montaña llegaba más rápido que la que rebotaba de un valle. Entonces, por esas diferencias de tiempo, pudieron ellos reproducir la topografía de Marte. Al doctor Jackson se le ocurrió pues poner una imagen de la sábana santa, una fotografía del rostro para ver cómo se veía en este aparato, en este procesador de imágenes. Y fue su sorpresa muy grande cuando de repente brotó en tercera dimensión el rostro de Cristo. Esto pues le llamó mucho la atención, hicieron más estudios y eventualmente a través de un proceso muy delicado que siguieron ellos, pudieron reproducir la imagen de Cristo en tercera dimensión sacada de la sábana santa. Eso es algo inusitado. En una pintura uno no puede obtener tercera dimensión, no hay forma. En una fotografía tampoco. Pero para que haya esta información en 3 dimensiones, tiene que ser un proceso a distancia. Algo viajó del cuerpo de Cristo hacia la tela, y mientras más viajó, grabó más tenue, y mientras menos viajó, grabó más intenso. Y entonces Jackson y Jumper, haciendo un proceso muy laborioso, lograron calcular esta relación, invertirla y obtener el cuerpo en tercera dimensión. Esto no lo tiene ninguna imagen conocida, no lo tiene ninguna fotografía, lo tienen algunas imágenes que ahora hacemos por rayos X y cosas por el estilo, pero con todo un aparato muy complicado. ¿Cómo es entonces que esta imagen que quedó grabada en esta tela tiene esta imagen de 3 dimensiones? La verdad no lo puede explicar la ciencia todavía. Sí, volviendo a recapitular un poco de lo que dices, las partes que estuvieron más cercanas al lienzo, a lo mejor fue la parte de la nariz, la parte de las manos que tiene unas sobre otras, sobre el pubis, la parte de las rodillas. En cambio, las partes más alejadas tiñeron menos color, y entonces eso se pudo gradualizar, si esa es la palabra, para poder tener de esa manera una imagen en tercera dimensión. Así es. Cuando se aplica este método a cualquier otra imagen conocida, salen cosas totalmente deformes. En cambio, en el caso, como estamos viendo aquí la imagen de en la pantalla, en el caso de la sábana santa sale un cuerpo en tercera dimensión perfectamente natural y llamémosle lógico, por decirlo de algún modo. Ahora, ¿nos podrías explicar el tema de los cuerpos gloriosos resucitados, por favor? Mira, muy brevemente, hay ciertas características de la imagen de la sábana santa que no tienen explicación científica, además del hecho que ya mencionamos de las tres dimensiones. Recordemos que basado en lo que nos cuenta San Pablo del cuerpo glorioso de Cristo resucitado, los teólogos nos dicen que el cuerpo de Jesús y ahora el de María, que también ya está resucitada, tiene 4 características: la impasibilidad, que ya no están sujetos a la muerte, ni al dolor, ni al hambre, ni al frío, ni al calor; la sutileza, que ya no están sujetos a la fuerza de gravedad. Recuerden cuando Cristo camina sobre las aguas, es un anticipo de su cuerpo glorioso. Tienen una agilidad que les permite moverse tan rápido que no es capaz de verlo, como a los discípulos de Maús, que se les desaparece en un instante y ellos simplemente ya no están, o se aparece a los discípulos en el cenáculo. Y la claridad o luminosidad, una luminosidad que tiene la materia gloriosa ya resucitada, como la que tuvo Cristo en la transfiguración en el monte. Esas son las propiedades de los cuerpos gloriosos y que de algún modo se insinúan en algunas imágenes de la sábana santa. Hay que aclarar que estos no son pruebas científicas, o sea, la resurrección no la podemos demostrar científicamente porque es un acto sobrenatural. Pero sí la ciencia nos puede hacer ver que la imagen de la sábana santa tiene unas características realmente sorprendentes que apuntan a que el cuerpo de Cristo ya estaba resucitado. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la imagen sindónica de Jesús. Esta imagen está levitada. ¿Cómo se ha visto esa posibilidad de la levitación de esa imagen?
Si nosotros en un momento dado colocamos un cuerpo sobre una plancha de cristal y le tomamos una fotografía por la parte de abajo, se verán que en un momento dado la espalda estaría aplanada, los glúteos de la misma manera y también la parte de los pies estarían de una forma diferente. Sin embargo, en el caso de la sábana santa, nosotros podemos apreciar que no están aplanadas esas partes. Nosotros con nuestro cuerpo pues es flexible y tiende a tomar la forma de donde en un momento dado estuviéramos nosotros reposando o acostados. Y también el pelo de nuestro Señor fluye de una forma natural y de una forma sin tener problemas de que estuviese aplastado o estuviese deformado desparramado o desparramado por esa circunstancia. Entonces, ahora, ¿qué tenemos ahora, Adolfo, de indicios sobre la resurrección? Pues mira, el hecho que acabas de mencionar, Pepe, es uno de esos indicios. Es la referencia a la sutileza de los cuerpos gloriosos, que recordemos que Cristo resucitado ya no está sujeto a la fuerza de gravedad. Sube al cielo ante los ojos de los discípulos por su propio poder. Entonces, igual nos dicen cuando camina Cristo sobre el agua, en aquella famosa escena de la tormenta en el mar, nos dicen los teólogos, no es que él estuviera propiamente caminando sobre el agua, sino que estaba ingrávido, no estaba sujeto a la fuerza de gravedad y por eso parecía que iba caminando. Otra de las características de los cuerpos gloriosos parece ser que la podemos ver en los coágulos de sangre en la sábana santa. Nos dicen los médicos forenses que ellos pudieron leer la tela como si estuvieran leyendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque los coágulos no están rotos. O sea, normalmente el médico forense nos dicen va leyendo el cuerpo. Pero en el caso de la sábana santa, pues no tenemos el cuerpo. Tú bien comentabas en el programa anterior que si el cuerpo hubiera sido sacado de la sábana físicamente, pues todos los coágulos se habrían emborronado, se habían desparramado, se habían manchado. Y nos dicen los médicos que no están rotos. Cuando uno se corta y sangra y te pones una venda, la sangre empapa la venda y se forman enlaces químicos entre el coágulo y la venda. Cuando me quito la venda se rompen los enlaces químicos, se rompe el coágulo. Es imposible separar la venda del coágulo sin romperlo. Sin embargo, los médicos forenses nos dicen, en la sábana santa los coágulos no están rotos, como si siguieran en contacto con el cuerpo. No se rompieron los enlaces químicos. ¿Cómo se separó entonces esta tela del cuerpo? No lo pueden explicar. Yo pienso que una posible explicación es esa fragilidad de los cuerpos gloriosos, que Cristo de repente, me lo imagino, ¿verdad?, se sale de la sábana santa tan rápido que la tela por eso ni cuenta se da y simplemente se desploma, como le encuentra a San Juan. Santo Tomás dice que Cristo se levanta y atraviesa la tela. Él desde luego sabe mucho más que yo del tema, pero como quiera que sea, esta propiedad de los coágulos sin romper nos habla de un cuerpo con propiedades sobrenaturales. Y un último punto en este sentido es una especie de autorradiografía que tenemos en la sábana santa. Aquí estamos viendo la imagen de las manos y vemos que el pulgar, que está doblado sobre la palma de la mano por la lesión del nervio mediano, pues no se ve. Sin embargo, sí se puede ver una mancha ahí en los nudillos que han identificado como la huella del pulgar, que está detrás de la palma, como si tuviéramos una radiografía. También podemos ver la comparación de esta radiografía de una mano con la imagen de la sábana santa y podemos ver su gran parecido. Y cuando se toma la radiografía del cráneo, de la cabeza, y se compara con un cráneo, podemos ver que en la imagen de la sábana santa, con una técnica que se llama sobreposición de imágenes polarizadas, nos permite ver los dientes de Jesús.
Es como si tuviéramos una especie, por eso lo llamo, por darle un nombre, porque no tenemos otra forma, de autorradiografía. Como si el mismo Cristo estuviera autorradiografiado. Claro que eso, desde un punto de vista natural, no tiene sentido. Pero desde el punto de vista que tenemos aquí, que habíamos mencionado, que la única explicación para la sábana santa era una radiación, pues aquí tenemos evidencia de una radiación. Y nos podemos preguntar, ¿será esta radiación la luminosidad de los cuerpos gloriosos? Eso no lo podemos afirmar como una prueba científica, A más B igual a C, pero sí es un indicio muy sólido, muy fuerte, de que efectivamente el cuerpo de Cristo, cuando se graba en la sábana santa, ya era el cuerpo de un hombre glorioso resucitado. Muy bien. Mira, ahorita yo creo que podríamos aprovechar para ver los instrumentos que utilizaron Claro. para, en un momento dado, dar, ahora sí que ese martirio a nuestro Señor. Sí, mira. Y pudiéramos verlo físicamente. Ahorita, por ejemplo, todas las manchas que hemos visto en la sábana santa están hechas precisamente por instrumentos de flagelación que nos vas a explicar. Parecidos a estos, desde luego es un instrumento mexicano campechano, ¿verdad? Pero más o menos era una cosa así, más o menos era algo de los flagelos. Cada flagelo tenía en la punta una mancuerna que era de plomo o era un hueso de borrego que se llama astrágalo, para que diera contundencia al golpe. Si yo le quito esto, pues eso no hace daño. Si le pongo esto, aunque son de plástico, de todos modos pueden hacer daño, ¿verdad? Entonces, uno de los flagelos, en el caso de Cristo, se usó uno de estos con 2 correas y otro con 3 correas. Y este tiene un nombre específico que se llama... uno es el flagellum y otro es el flagrum. Así es. ¿Verdad? Y también se comenta que uno de los verdugos era más alto que el otro. Así es, porque cuando se estudian las heridas de la flagelación en la sábana santa, se hacen como 2 abanicos, uno por la derecha y otro por la izquierda. Y cuando se ve dónde convergen los abanicos, un abanico converge a una altura y el otro converge a otra altura. Entonces que hasta las alturas más o menos de los verdugos podemos conocer. Así es. Pero tenemos, mira, otra cosa también terrible, aunque aquí sea una cuestión simplemente de curiosidad, que es una copia de la corona de espinas. Recordemos que no tuvo una corona, sino un casco de espinas, que fue una cosa como esta la que le colocaron en la cabeza. Y yo como no tengo además cabello, pero miren, es difícil hasta sostenerla. Pero fue una cosa parecida a esta, la que le pusieron en la cabeza de Cristo para burlarse de él. Pero además lo golpeaban para que se le encajaran las heridas profundamente en el cráneo. Es otro castigo terrible. Y luego, bueno, y en la crucifixión, tenemos aquí unas réplicas de clavos. Más o menos podía ser un clavo para los pies o un poco más largo, porque recuerden que tenía que atravesar los 2 pies, un pie, luego el otro pie, y estos estaban clavados sobre el madero. Pero vean el tamaño, que no eran clavos muy finos, no les preocupaba mucho a los romanos, mientras más daño produjeran, era mejor para ellos. Y aquí tenemos otro un poco más chico, que puede ser ya de los clavos para las manos. Recuerden que este clavo tenía que entrar por aquí, por el espacio libre de Destot, pasar al otro lado y quedar firmemente anclado en el madero. Entonces, este era el tipo de instrumentos que utilizaban. Aquí tenemos otro de estos clavos. No tenían por qué ser exactamente iguales, les comentaba, no eran muy cuidadosos en eso los romanos. Y por último tenemos la réplica de una lanza romana. Estas lanzas romanas tenían más o menos esta forma que están viendo aquí, y era con la que practicaban los soldados en la guerra. Como normalmente el contrario traía el escudo en el brazo izquierdo, entonces el romano, el enemigo, tenía que practicar un golpe por el lado derecho. Por eso se encuentra en la sábana santa la herida en el lado derecho, entre la 5ª y 6ª costilla, y una herida profunda que atraviesa hasta el corazón. Eran más o menos en este tipo las lanzas. Está pesada, sopésala.
Así es. Pero pues era el tipo de Y instrumentos. aquí venía la madera, Exactamente. que en un momento dado era la que... Así es. Entonces, pues para que tengan nuestros oyentes, las personas que vean el programa, pues una idea de cómo eran los instrumentos que usaban los romanos para el castigo de la flagelación y de la crucifixión. Ahora, esta última la usaron en virtud de que el cuerpo de Jesús ya había fallecido y ya no le rompieron las piernas, y así se cumplió lo que decía el Evangelio, No le quebrará ningún hueso. Así es. Sí, porque era costumbre, como realmente la muerte en cruz venía por la asfixia, no tanto por la crucifixión, sino por la asfixia, era costumbre que cuando querían que esto terminara, le rompían las piernas, como le hacen a Dimas y a Gestas, Dimas y Gestas, ¿verdad? Para terminar el suplicio. Pero cuando llegan a Jesús y viendo que ya murió, pues en una forma extraña, pero en cierto modo natural, me imagino al soldado romano viéndolo, queriendo asegurarse, y dice, bueno, pues por si acaso. Sí. ¿Verdad? Ahora, y eso también está plasmado precisamente en la Sábana Santa. Claro. Es derrame, como lo comentamos en el programa anterior, de sangre de un ser ya fallecido. Claro, sí. Entonces, en ese momento, como comentábamos también, es cuando ya se rompe el coloide y forma parte el suero, que la gente, que en aquel entonces dijeron agua, y los glóbulos, que en un momento dado tenía la misma composición de la sangre. Entonces ahí los forenses determinaron, esta sangre fue derramada ya una vez fallecido. Post-mortem. Sí. Lo dijiste muy bien, pero además es posible que también haya salido agua. Es probable que tuviera agua acumulada en los pulmones, pero pues el agua con el paso del tiempo pues desaparece, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente punto. San Pablo nos refiere en sus cartas, en una que envía a los Corintios, y dice, en el capítulo 15, y dice lo siguiente: pero no, Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y también nos dice San Pablo, porque es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Y concluye San Pablo, la muerte ha sido vencida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo ha vencido al último de los enemigos, a la muerte, y nos da la promesa de la resurrección. Eso es lo que vemos en la Sábana Santa. Muy bien. También San Juan Pablo II nos dice que la Sábana Santa es un espejo del Evangelio. Entonces, nos ponemos a leer precisamente la pasión, muerte y resurrección del Señor, y cada uno de los versículos de los evangelistas está contemplado y está plasmado en la Sábana Santa, ¿verdad? Así es, esta visita que hizo el querido Papa San Juan Pablo II a Turín en 1998 y nos dio a conocer este documento, la Sábana Santa, espejo del Evangelio. Yo invito a todos los que nos vean que entren a internet, que busquen la Sábana Santa, espejo del Evangelio, lo encuentran inmediatamente, bajan este mensaje del Papa, no tiene más de 6 páginas, es un mensaje hermosísimo y vale mucho la pena que lo leamos y lo profundicemos, porque en este mensaje nos dice el Papa en un momento dado, nos pide que hagamos del mensaje de la Sábana Santa el hilo conductor de nuestra existencia. Fíjense qué importancia le da el Papa Juan Pablo II a esta reliquia, el hilo conductor de nuestra existencia. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues yo creo que para cada quien tiene un mensaje. Tendrá uno para ti, Pepe, tendrá otro para mí, para quien lo vea. Para mí el mensaje de la Sábana Santa es aquella frase que el mismo Cristo nos dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ya vimos cómo entregó la vida por nosotros,
cómo fue su pasión, su muerte y cómo es su gloriosa resurrección, que esperemos eventualmente pues podamos nosotros también participar de ella. Muy bien, pues ya vimos que han intervenido múltiples especialistas, forenses, médicos, personas que en un momento dado tenían la especialidad incluso de matemáticas. Y a esa vamos a entrar. Qué interesante. Hay un cálculo de probabilidades de que no sea Jesucristo el hombre de la sábana santa. Nosotros cuando lanzamos una moneda, decimos cara o cruz, hay dos posibilidades. O aquí en México decimos águila o sol. También hay la probabilidad de que si lanzamos un dado y caiga en un número determinado, va a ser un sexto de probabilidad. Pero para que los dos casos se den simultáneamente, tenemos que hacer una multiplicación de un medio por un sexto, que nos daría un doceavo. Correcto. Vamos a analizar nada más 7 casos de sucesos de probabilidad de que no sea la sábana santa. Normalmente a quien crucificaban ya no reclamaban el cuerpo o lo mandaban a una fosa común. Vamos a suponer que nada más 1 de cada 3 lo amortajaron y lo pusieron en un sepulcro, como lo hizo José de Arimatea al reclamar el cuerpo. Segundo punto, que la permanencia en la sábana santa del cuerpo de nuestro Señor fuera no más de 40 horas. ¿Por qué esa cantidad de horas? Porque después de esas horas ya empieza a haber una putrefacción de los cuerpos humanos. Entonces, para que se diera este caso de que fuera retirado antes de esas 40 horas, vamos a suponer 1 de cada 20 personas. Que fuera separado sin dejar manchas. Hace rato comentabas tú de que si en un momento dado lo hubieran arrastrado sobre la sábana santa, se hubiera hecho una imagen totalmente distorsionada. Así es. Vamos a suponer que 1 de cada 50 fue ese caso. Algunos de los que fueron sacrificados en aquel entonces eran amarrados y otros eran clavados. Vamos a suponer que 2 de cada 3 fueran crucificados. Después, a que le hubiesen puesto una corona de espinas para burlarse de nuestro Señor, diciendo que Él era un rey y que por eso podía usar una corona, vamos a suponer 1 de cada 100, a lo mejor me estoy quedando corto en ese punto, y atravesado por una lanza en el costado, vamos a suponer que sea de 1/5. Pero una parte también bien importante es el rostro en paz, majestuoso y sereno de nuestro Señor. Normalmente, cuando alguien es torturado, es golpeado y es llevado hasta el sacrificio de la muerte, su rostro es un rostro de desesperación, un rostro de dolor, un rostro que pues ahora sí que al verlo nos causaría hasta terror. En cambio, en el caso de la sábana santa vemos un rostro majestuoso y sereno. Vamos a poner que este caso sea 1 en 10,000. Entonces, si hacemos la misma multiplicación, multiplicamos 1/3 por 1/20, por 1/50, por los 2/3, por el 1 entre 100, por 1/5 y por 1 entre 10,000, nos da una cantidad exorbitante de 225,000 millones de probabilidades que no sea el cuerpo de nuestro Señor. No, pues es apabullante. Realmente creo que no hay una duda, no hay lugar para ninguna duda razonable de que la tela no haya envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret. Podemos estar tranquilos de que eso es así. Muy bien. Ahora, no sé si nos quisieras hablar algo
del Centro Mexicano de Sindonología? Pues mira, de muy querida memoria, aquí estamos viendo una fotografía de la fundación del centro, el 25 de mayo de 1983. Está en el centro el querido cardenal Ernesto Corripio Ahumada, que fue el que compró una exposición de la Sábana Santa en Roma en los años 1981, la trajo a México, la llevaron a muchas ciudades en la República y gracias a su iniciativa se fundó el centro. A la mano derecha del cardenal Corripio encontramos al querido doctor Enrique Rivero Borrell, lasallista de corazón, fundador de la Escuela de Medicina, una persona muy querida en la comunidad lasallista, que fue el presidente honorario, el presidente hasta que falleció, hasta que Dios lo llamó a su lado del Centro Mexicano de Sindonología. A la izquierda de Monseñor Corripio está también el querido padre Faustino Cervantes Ibarrola, que fue también el alma espiritual del centro, el iniciador del trabajo del boletín y el que nos traía a todos corriendo para cumplir con todos nuestros trabajos. A la izquierda de Monseñor, del padre Faustino, estoy yo, todavía aún con pelo, se ve que fue hace mucho tiempo, y a mi izquierda está el doctor Julio López Morales, otro de los miembros fundadores del centro. Hasta la derecha, en el extremo derecho de la mesa, está una persona que era entonces el encargado de la curia del arzobispado, no recuerdo ahorita su nombre, pero era una persona muy cercana al cardenal Corripio. Este fue el momento de la fundación del centro. Desde entonces, pues nos vamos acercando a nuestros 40 años. Hemos hecho muchas cosas gracias al apoyo de Dios, al apoyo de Cristo. Hemos realizado congresos nacionales e internacionales. Publicamos un boletín mensualmente con algunas irregularidades, por ejemplo, después del sismo de 1985. Entonces es una actividad que seguimos haciendo. Estamos en contacto con los principales centros a nivel internacional. Desde luego con el Centro Internacional de Turín tenemos muy buenas relaciones con ellos, con Bruno Barberis, con las personas de Turín, con las personas de Roma, con el doctor Jackson, que fue el que hizo los estudios de 1978, el director del grupo de científicos que le estudió, con gentes en España, en Italia, en Perú, en varias partes del mundo, ¿verdad? Tenemos intercambio constante. En 2010, siguiendo un proyecto que tenemos de declarar a México y Turín diócesis hermanas, que algo se ha avanzado en este proyecto, Dios nos concedió la dicha de llevar una imagen, una réplica del sagrado original tocada con el original, como un regalo a la diócesis de Turín, que el arzobispo de Turín encargó que se pusiera junto a una réplica de la Sábana Santa que está en la iglesia del Santo Sudario. De modo que a partir de 2010 en Turín se puede venerar a Cristo en la Sábana Santa y a María, bueno, a María no se le, a la María se le venera, a Cristo se le adora, pero las dos imágenes están en esta iglesia del Santísimo Sudario allí en Turín. Hemos entronizado ya varias copias de la Sábana Santa en varias diócesis, en varios lugares de la República. Estamos trabajando ahorita en este, es uno de nuestros proyectos principales, y pues estamos tratando de difundir y dar a conocer el tema de la Sábana Santa a donde sea. Si nos llaman, con mucho gusto acudimos. Ahí tengo un correo electrónico, por si alguien se quiere comunicar con nosotros, sindone.mexico@hotmail.com, y tenemos nuestra página de Facebook, Centro Mexicano de Sindonología, Sábana Santa. Pero pues es una vocación que tenemos de dar a conocer aquello que nos fue transmitido gracias a Dios. Conocimos de la Sábana Santa y tenemos la obligación de transmitirla a quien quiera oírlo. Así es. Bueno, pues la Sábana Santa no es una hipótesis. La Sábana Santa tampoco viene siendo una idea filosófica, o también podríamos decir que tampoco es un artículo de fe, porque si no estaría en el credo. Claro. Así es. Sin embargo, lo que podemos decir de la Sábana Santa, que es un objeto que podemos tocar, que podemos ver, que podemos estudiar, y es el objeto más estudiado en la historia de la humanidad. Se dice que más o menos más de 150,000 horas se han dedicado al estudio de esta Sábana Santa.
Pues Pepe, simplemente para terminar quisiera decirle a la gente que nos acompaña que a través de la sábana santa podemos encontrarnos con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, esta sábana santa está hecha para los tomases del siglo XX o del siglo XXI, que no queremos entender o que no queremos ver en algunos casos. Acordémonos como le dijo nuestro Señor a Santo Tomás: no seas incrédulo, sino fiel. Y terminamos, para todos los que estamos en este tema y para los que nos están oyendo: bienaventurados los que sin haber visto han creído. Muchas gracias. Bueno. Gracias por la oportunidad.